Buenos días, hermanos, los saludo en el amor del Señor, esperando que ustedes puedan estar bien en sus hogares y dispuestos con el corazón para poder escuchar la palabra de Dios. Pero antes de eso, les invito a escuchar un trozo de la palabra de Dios que está en Apocalipsis capítulo 4, del 9 al 11, que dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Que nuestro corazón siempre esté igual que estos seres vivientes, alabando al Señor todos los días de nuestra vida. Y ahora los voy a invitar a escuchar, más que escuchar, que alabemos juntos al Señor con este hermoso himno que es el número 1 y que se llama Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará.
Ahora, hermanos, los invito a escuchar la palabra del Señor y esperando que podamos tener un corazón dispuesto a escuchar las palabras que el Señor tiene para nosotros. Amén. Muy buenos días, estimados hermanos. Qué gusto nuevamente de poder compartir con ustedes en esta reunión que cada domingo estamos realizando. Gracias a Dios porque estamos muy esperanzados en que pronto ya estaremos juntos, en una esperanza, ¿no?, a través de la vacuna. Que Dios sea bendiciendo a los hermanos que ya han estado la primera parte de este tratamiento, y esperar que pronto nos sintamos más confiados, más seguros y estemos más respaldados también. Vamos a ir a la palabra del Señor, que nos ha de ayudar para fortalecernos, para encaminarnos, para estar allí en la presencia del Señor como Él quiere. Porque muchos podemos hacer nosotros, lo importante es saber qué le agrada al Señor en nuestras vidas. Hay un texto en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que lo voy a leer y lo vamos a respaldar también con otros escritos del Antiguo y Nuevo Testamento, pero lo importante que dice este texto es que realmente el deseo de Dios es que podamos entenderle a Él. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe y nos bendiga en esta mañana. Querido Padre, estamos delante de ti. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra en estos tiempos tan difíciles, recibiendo tanta información negativa. Y esto nos ha de llevar a aferrarnos más a ti, a aferrarnos a tu palabra. Y en esta mañana tu palabra también traiga consuelo, dirección también a nuestras vidas, para poder con tu ayuda agradarte en este día y en este tiempo. Tu bendición la pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leo entonces la Escritura allí en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, el verso 23 y 24, que dicen: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y vamos a pensar en esto, la importancia no tan solo de rendir alguna actividad, algún culto, alguna ceremonia. A veces somos dados, ¿cierto?, a presenciar, a participar, a disfrutar las ceremonias, ¿no? Los ritos. El Señor, a través de la palabra, siempre nos ha indicado lo contrario, de que todo lo hagamos con entendimiento, que nada hagamos por costumbre, que nada hagamos por repetición, sino realmente podamos poner entendimiento en todo lo que hagamos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este día a entender qué nos toca a nosotros, cuál es el desafío que debemos optar en este tiempo de dificultad, en este tiempo donde ha sido un tiempo especial, donde nos ha dado más oportunidad de meditar, de considerar nuestra tarea aquí en esta tierra, al ver que personas han partido a través de esta enfermedad y también por muerte natural, pero somos tan frágiles, pasajeros, y por eso es importante que nosotros en esta mañana podamos valorar lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Porque aquí la Escritura está diciendo así, dice el Señor. No necesitamos ver el contexto del pasaje porque es preciso de lo que se agrada Dios. Y dice que Dios no se agrada tanto en la sabiduría humana, no se alabe el hombre en la riqueza, sino se alabe en entenderle y conocerle quién es Jesús, quién es Dios para nosotros. Gloria a Dios por ello. Así que nuestro deseo en esta mañana es poder concentrarnos cuánto sabemos, cuánta revelación tenemos de nuestro Dios, de la Escritura, ¿verdad? Cuánto conocemos de Jesucristo. Y de esta manera agradamos a nuestro Padre Celestial.
Quiero invitarle a que en el libro de Corintios, la iglesia allí en Corintio tenía muchas falencias, habían desórdenes, pero sí también había cosas interesantes que se hicieron en esta oportunidad como instrucción por el apóstol Pablo. Y dice allí, seguid el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetizáis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Por cierto, el pasaje aquí está hablando de un tema que había traído bastante confusión y problema en la iglesia primitiva, y era el don de lengua, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo lo enfrenta, lo explica y da las pautas correspondientes, aunque ahora en este momento nosotros no necesitamos este don. Tenemos la Escritura ya, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo que nos ha de iluminar, nos ha de guiar. Pero en ese momento Dios hablaba a través del don de lengua. Se revelaba de esa manera también, ¿verdad? Pero necesitaban que las personas que hablaban en lengua tuvieran un intérprete y si lo contrario callasen, ¿verdad? Entonces toda la instrucción la encontramos en este capítulo 14, ¿verdad? Pero lo importante y lo que vamos a rescatar ahora es que realmente Dios lo que quiere es que a través de la profecía, que es más importante que el don de lengua, lo dice, ¿verdad? Para nosotros la enseñanza bíblica es lo más importante y que de eso debemos ocuparnos, perfeccionémonos, procuremos poder compartir la palabra de la mejor manera. Y eso es lo que quiere decir aquí la Escritura en todo este pasaje. Voy a leer algunos versos más, ¿verdad? Dice, ahora pues hermanos, si yo voy, dice, a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no diesen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diese sonidos inciertos, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieses palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaré al aire. En este pasaje estamos viendo la importancia que le da el escritor bíblico al entendimiento, a la comprensión, al compartir, ¿verdad? Nosotros estamos pronto también, esperamos que en abril o mayo ya estamos en el templo, pero nos juntamos para ser edificados, para oír la palabra, ¿no? Para que esa palabra llegue a nosotros con entendimiento, porque dice que el propósito de reunirnos y de la intervención uno para con otro es para edificación. El que tiene revelación dice, compártala. Y lo demás también juzguen, ¿no? Vean si realmente lo que se comparte tiene asidero bíblico. A veces se comparten muchas experiencias personales o los criterios nuestros, ¿verdad? Y a veces pensamos que nuestra interpretación es absoluta. Debemos tener cuidado, ¿verdad? Porque todos no percibimos, todos no recibimos revelación o entendimiento de la misma manera. Y este pasaje lo aclara muy bien, ¿verdad? Dice que alguien juzgue, que alguien pueda analizar el contenido de lo que se dice. Por eso es muy importante. Y hay una expresión que me gustaría decir en esta mañana, que ustedes no la usen, ¿verdad? Cuando decimos, Dios me dijo, con esto estamos atribuyéndonos quizás algo que no es tan así, ¿verdad? Quizás para nosotros, pero cuando decimos así, estamos atribuyéndonos una autoridad y limitando que alguien pudiera juzgar, porque si Dios lo dijo, ¿quién podía rebatirlo? ¿Quién podía decir lo contrario? Una vez alguien dijo, este carro que tengo me lo dio el Señor. ¿Cómo puede comprobar que el Señor se lo dio? O sea, es porque yo creo que el Señor se lo dio. Entonces, toda revelación humana debemos exponerla
para ser considerada por la Iglesia, porque nadie se puede atribuir conocimiento absoluto o revelación absoluta. Somos humanos, somos limitados. Y en este capítulo deja muy claro el escritor bíblico que todo lo que pudiera salir de nuestra lengua, de nuestros labios, que sea con entendimiento, con claridad, ¿verdad? Pero que sea, como ya hemos dicho, para edificación de la Iglesia. Debemos callar cuando lo que está en nuestro corazón no ha de edificar a la Iglesia. Aquí también hay una reprensión un poco para las damas que dice que caen en la congregación. Allí en Corintio quizás a lo mejor habían damas que hablaban mucho, ¿verdad? Y no respetaban al varón o la autoridad, ¿verdad? Y dice, aprendan mejor en la casa, ¿verdad? Porque todo lo que decimos, si no está respaldado por la palabra de Dios, estamos llevando una información equivocada. A lo mejor tu comprensión, mi comprensión, debe ser reservada muchas veces y respetar la interpretación, la revelación que otro ha adquirido de parte de Dios. Por eso que en la Iglesia compartimos los conocimientos, la revelación, el entendimiento que Dios nos ha dado. En los estudios que hacemos en grupos pequeños, es muy saludable que cada persona comparta en base a un cuestionario, ¿cierto?, una respuesta, su respuesta. Y a veces vemos que todas las respuestas son con una expresión distinta, algunas coinciden un poco, pero nosotros hemos aprendido que todos los creyentes podemos contribuir para encontrar la mejor revelación, la mejor respuesta a la palabra de Dios. Así que tu revelación no puedes atribuirte que es la absoluta y la perfecta. Tenemos que tener humildad en esto. Por eso no podemos usar expresiones como decir, el Señor me lo dijo, el Señor me dio esto, y como diciendo, con esto yo me quedo. La Iglesia es la que tiene la autoridad para analizar, para convocar, para elegir, para apoyar los ministerios dentro de la Iglesia. Algo más que podemos sacar de este capítulo que voy a leerles a ustedes, dice que pues oraré, dice, con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Qué bueno que está este texto allí, porque aún nuestras oraciones, dice, solamente con el espíritu oraré. O sea, a veces la emoción los traiciona, lo que queremos, lo que deseamos. Pero aquí la Escritura está diciendo, miren, no tan solo lo haré de esta manera, pero oraré con el entendimiento, ¿verdad? Entender lo que estamos pidiendo y orando corresponde al consejo bíblico, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos o pedimos a Dios lo que desea un corazón egoísta, un corazón que está sentido a lo mejor. Pero la Biblia nos está diciendo aquí de que debemos orar con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Hace diferencia aquí. Cantaré con el espíritu, ¿verdad? A lo mejor hay cosas en nuestro espíritu que se sienten cómodos con la melodía, con todo esto, pero ¿estamos conscientes de lo que estamos cantando? ¿Entendemos? ¿Es bíblico lo que cantamos? Qué bueno es que a veces en la iglesia se revise el himnario musical, ¿no?, de la iglesia, y que a lo mejor hay canciones, hay himnos que no concuerdan mucho con la doctrina bíblica, ¿verdad? Y podemos cantar porque nos gusta, porque la hemos cantado siempre, ¿verdad? Por eso que hay uno de los salmos que dice, cantar cántico nuevo, que sea ese cántico seleccionado, meditado, ¿verdad? Dios nos invita a cuestionar también nuestra forma de expresión, ¿verdad? Porque no es tan solo orar si no lo hacemos con entendimiento. No es tan solo cantar si no lo hacemos con el entendimiento. O sea, más importante es que callemos, que hablemos cosas sin entendimiento. No es cosa de repetir, no es cosa de hacer ruido, sino es cosa de hacerlo con entendimiento en la presencia de Dios. ¿Te parece interesante esto, verdad? Otro texto dice, pero en la iglesia
Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que en 1000 palabras en lengua desconocida. Así decía el apóstol Pablo. Él decía, yo hablo más que todo en lengua, pero yo me dirijo con mi Dios, ¿verdad? Pero prefiero hablar pocas palabras, pero con entendimiento, que hablar palabras en idioma desconocido. Hay muchos predicadores, y creo que no me equivoco en decir esto, que a veces en su predicación usan expresiones en lengua. Yo no sé para qué, si la congregación no ha de entenderlo, porque la Biblia dice claramente que debe haber un intérprete, ¿verdad? Porque pareciera que esto da mayor respaldo espiritual. No me convence mucho a mí, aunque también las lenguas son señal para los incrédulos, como señal para los incrédulos. Hermanos, no sean niños, dice, de modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entra indocto incrédulo, ¿no dirán que estáis locos? Es demasiado claro el pasaje, ¿no? Si hay un mensaje que nadie puede entender, la gente que indocto, que es incrédulo, ¿verdad?, va allí, va a escuchar murmullo, palabras sin sentido, ¿verdad? Entonces va a decir, esto está loco, no va a entender. Pero en el verso 25 dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando verdaderamente que Dios está entre vosotros. ¿Cuándo sucede esto? Dice, cuando se profetiza en la iglesia, cuando se predica la palabra, y entra algún indocto, un incrédulo, por todo es convencido, por todo es juzgado. O sea, lo que necesita el incrédulo es que se le hable con entendimiento, se le hable palabra que pueda asimilar, ¿verdad? Por eso la Escritura nos está diciendo aquí que la persona, cuando logra entender la palabra de Dios, ¿verdad?, se inclina y adora a Dios. Dios toca su corazón. Yo a veces he dicho algo, no sé si alguno lo ha captado, ¿verdad?, porque lo ha lanzado así, ¿verdad? En la iglesia a veces nuestros mensajes son para los creyentes que tienen muchos años de la iglesia, ¿verdad? Nuestro pensamiento está a un nivel mayor doctrinal. Las personas nuevas no logran captar qué se dijo, porque no tienen el contexto, no tienen la información para asimilar, ¿verdad? Porque la mayoría de los que se congregan son hermanos y hermanas que ya tienen muchos años. Por eso que es importante que se hagan academias bíblicas, estudios, discipulados para cada edad, para cada necesidad. Yo he puesto el ejemplo, si un universitario no va a estar en una clase de párvulo, y tampoco un parvulito, ¿no?, un niño de 5 años no va a estar en una clase de universitario, porque no va a entender. Entonces al párvulo, al pequeño, necesita una palabra que pueda él entender. Al universitario necesita una enseñanza conforme a su intelecto, a su capacidad. Y es tan obvio todo esto, pero dentro de la iglesia cometemos el error a veces de que nuestra materia, nuestra información va a un cierto grupo de personas y los demás no son atendidos, diríamos. Pueden estar allí, pero no son atendidos. Por eso es que es importante, hermanos, que consideremos el mensaje de Dios para el día de hoy, porque dice que Él se agrada, ¿verdad?, cuando nosotros entendemos y conocemos la verdad, cuando conocemos el Evangelio de Dios. Y el verso 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo
para edificación. Todo lo que podamos aportar tiene un solo objetivo, que es para edificación de la iglesia. Quiero llevarles a una historia maravillosa del libro de Nehemías. Había retornado del cautiverio el pueblo hebreo, ¿no? Y muchos, sin duda, de los hebreos que estuvieron allí en Babilonia, no tuvieron la oportunidad de tener la instrucción como bíblica, digamos, de Dios, como estando en su propia tierra, porque en su propia tierra tenían las ceremonias, los cultos, y allá estaban en tierra extraña, y mucha influencia del paganismo y todo eso. Entonces, quizás la información no era tan completa. Entonces, cuando ellos retornan acá a su tierra, cuando llegan acá, voy a leer acá en el capítulo que lo explica. Dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Vuelvo a repetir, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebía, Jamín, Agud, Sebatal, Odías, Maasaía, Chelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Maravilloso cuadro, maravillosa enseñanza. Se leía el libro de la ley, la palabra de Dios para el pueblo, pero aquí habían personajes que se mencionan que hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. O sea, había que explicar, había que dar a entender, habría que lograr que las personas no solamente escucharan, sino que entendiesen lo que escuchaban. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Había preocupación entonces para que la gente pudiera entender lo que se decía, ¿verdad? Y Nehemías y el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego le dijo: oíd, comed grosura y beber vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque el día es día santo, y no entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a cosechar porciones, y gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Oh, maravilloso es ver que la palabra trajo como consecuencia convicción de pecado. Ellos lloraban, no dejaban de llorar, ¿verdad? Y allí estaban, y los líderes decían: pero no dejen de llorar, tenemos que hacer fiesta, alegrarnos. Era porque ellos habían entendido la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hace el cambio en nuestra vida. Trae salvación, trae gozo, trae paz. Por eso es que es importante que usted y yo en este tiempo nos dediquemos a leer la palabra, pero buscando entenderla.
Hay consejos que a lo mejor usted ha ido. No vaya a la palabra por rito, por costumbre de leer un día un pasaje sin entender, sin lograr recibir una palabra de Dios para su vida. Tiene que decirle: Señor, ilumíname, muéstrame. ¿Qué me vas a enseñar ahora? Necesito que tú hables a mi vida. Por eso, en este momento, la invitación es que a Dios lo podemos agradar cuando entendemos su palabra, su enseñanza, cuando conocemos a Dios a través de la palabra. Él nos bendiga ahora. ¿Saben cuántos estarán tristes en este tiempo? A lo mejor se sienten solos, se sienten aburridos, a lo mejor se sienten no queridos, necesitan que le estén estimulando, que le digan: hermanita, ten ánimo. ¿Y hasta cuándo? Todo creyente debe disfrutar la palabra de Dios en su casa allí. Qué lindo ver hermanos, hermanas, que cuando los vemos, ellos pueden citar una enseñanza que le ha traído gozo en su corazón. Estimados, la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es consuelo, la palabra es alimento espiritual, pero debemos entenderla. El mensaje del día de hoy es que usted siempre esté pendiente, que usted debe tratar de entender lo que Dios quiere para su vida. Vamos a orar y pedirle al Señor su bendición. Querido Padre, hemos ojeado así someramente la palabra, pero no necesitamos quizás ahondar más para entender que a ti te agrada cuando te entendemos, cuando te conocemos de verdad a través de la palabra. Gracias porque tu palabra, como vemos en este cuadro allí en el libro de Nehemías, tocó el corazón de este pueblo y lloraba allí porque habían entendido la palabra de Dios. Amado Padre, estamos llamados a dar a entender este mensaje de la palabra tuya. En el libro de Corintios que vimos, capítulo 14, dice que si la iglesia predica la palabra, viene el indocto, el incrédulo, y se inclina y adora a Dios porque ha podido entender el mensaje de Dios. Amado Padre, ten misericordia de nosotros como iglesia. Basta ya de preocuparnos de satisfacer en nuestro intelecto, conocimiento teológico, intelectual, ¿verdad? O curiosidades. A veces andamos buscando cosas que no es el propósito de Dios. Que podamos buscar que Dios nos hable, que Dios se revele a nuestra vida a través de tu palabra. Bendícenos y ten misericordia, Señor, porque si no recibimos de ti, no podemos compartir de ti. A ti sea honra y gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.